Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos aquí bajo el calor ecuatorial Caloré. que el calor es iba a decir del Iber, pero no, precisamente del Iber hablaremos luego, que están pasando algunos. Pero sí, del calor estival que nos ha llegado demasiado pronto, sí. Pero bueno, no nos quejemos, macho, porque aquí todavía no hay incendios, todavía. Creo que hay uno en Alicante, pero por el resto de España están cocidos, literalmente más que cocidos, abrasados de tanto incendio. Bueno, dejamos la información meteorológica y Sí, vamos al meollo. Vamos a empezar hablando de elecciones, un tanto, por lo menos la primera parte del programa. Paralelismos inesperados entre las andaluzas y las francesas. pues A sí, ver, a verlos. a verlos ahí los parecidos razonables en las conclusiones que podrían sacarse de los resultados de unas y otras elecciones. No me voy a entretener mucho en ellas porque ayer en este mismo espacio Rafa Cid estuvo hablando con bastante desarrollo de las elecciones andaluzas. Entonces, no hace falta, además están a todas horas, en todas partes, es un bombardeo permanente, los resultados, quién pierde, quién gana, etcétera, etcétera. Pero sí que veo dos parecidos razonables con el resultado de las francesas, de las que aquí en la radio hemos hablado también, pero menos, y que tienen que ver pues, con esa pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara Legislativa francesa por parte del partido del actual presidente de la República, señor Emmanuel Macron. El primer paralelismo que a mí se me antoja es que definitivamente se ha naturalizado la presencia de la extrema derecha europea en las instituciones. Ya esto del cordón sanitario, del cinturón de seguridad, que las fuerzas democráticas se habían coaligado para mantener y se ponía como ejemplo a Francia, se ponía como ejemplo a Alemania, de lo que no podía ser, la alerta antifascista, etcétera, etcétera, son elementos que tal vez tristemente, sobre todo a partir del momento en el que empiezan a interferirse ya prácticamente todas las citas electorales en todo el mundo a través de las redes sociales, con la polarización que eso supone y con la extensión de noticias falsas que eso supone, genera, y su utilización por todos los partidos políticos, prácticamente sin excepción, unos con más intención propagandística y tergiversación que otros, pero la prueba de que por primera vez desde 1985, cuando en las perspectivas electorales de la campaña francesa el partido de Marine Le Pen en principio no contaba y todas las encuestas apuntaban a que no iba a obtener una representación importante y que todo el pastel se iba a librar entre la alianza de izquierdas de Mélenchon y el partido de Emmanuel Macron, pues se ha visto que esto no ha sido así. Ni Mélenchon ha alcanzado ni remotamente posibilidades ni resultados como para poder disputar una posible cohabitación en Francia, ni el partido de Le Pen, que ya me parecía a mí extraño ese resultado de las encuestas que los ninguneaban, con tan pocos meses de distancia respecto de lo que habían sido sus resultados en las presidenciales, por mucho que no se vote en la misma clave en unas presidenciales que en unas legislativas en Francia, pues tiene 89, que es un resultado que los constituye definitivamente como una fuerza parlamentaria, de hecho la tercera fuerza parlamentaria en el arco político parlamentario francés. Lo mismo podemos decir de Vox. Vamos a ver, Marine Le Pen en Francia, no Marine Le Pen, sino su formación, aunque ahora le haya cambiado el nombre y haya tratado de dulcificar o suavizar su imagen, dejándole al partido de Eric Zemmour la parte más gruesa, digamos, de su argumentario, o más violenta de su argumentario. No había tenido grupo parlamentario, como decía antes, desde el año 85 y por el contrario, ahora tiene grupo parlamentario más que sobrado. Entonces tuvo 35 diputados, creo, ahora tiene 89, si no me equivoco. Es decir, que esto, que lo vemos en Francia, el famoso cordón sanitario, ha sido hecho saltar más que por los políticos, por los propios votantes, ha sido hecho saltar en pedazos, también
vemos que se consolida como tendencia electoral en España. Bueno, por supuesto que, claro, Pedro Sánchez rápidamente se ha apresurado a marcar distancias con los resultados de su propio partido tan desastrosos en Andalucía. Todo el mundo dice, ay no, pero mira qué bien que ahora el PP, vuelta al bipartidismo, ha conseguido el PP y no el PSOE ni Podemos contener el supuesto avance o incremento de esta gente de Vox, pero la realidad es que Vox forma parte ya de las instituciones definitivamente, lo que parecía una pesadilla hace 4 años, en la vicepresidencia, entre otros cargos, de la Junta de Castilla-La Mancha, y ahora con un grupo parlamentario que, si bien no era el esperado, sí que es un grupo parlamentario suficiente en el Parlamento Autónomo de Andalucía. Por lo tanto, ahí habría un primer paralelismo. Y un segundo paralelismo, que son las dos matizaciones que quería introducir sobre este tema de estas elecciones, unas y otras, las andaluzas y las francesas, sería, me resulta bastante llamativo, es todos en Francia interpretan como un voto de castigo a la gestión de Emmanuel Macron en la pandemia. La pérdida de la mayoría absoluta, lo cual no había ocurrido nunca, quedarte tan lejos de la mayoría absoluta, menos cuando se acababan de celebrar unas elecciones presidenciales. Yo creo que es extrapolable a España, en el sentido de que el Partido Socialista Andaluz ha pagado el desgaste de gestión de Pedro Sánchez en relación con la pandemia y la no salida de la crisis tras la pandemia, contrariamente a lo esperado, como consecuencia de la guerra con Ucrania y de la coyuntura internacional, que es absolutamente volátil. Y eso que aún no hemos entrado, como ya hemos adelantado en este mismo espacio en varias ocasiones, en el periodo duro que va a suponer, pues ya lo estamos viendo, esta inflación prolongadísima, el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa a través de la subida del precio del interés del dinero y, por tanto, de las hipotecas, del Euribor, todos estos índices, con lo cual el encarecimiento del coste de la vida va a ser mucho mayor y se va a notar mucho más en 2023, hasta el punto de que la propia Reserva Federal en Estados Unidos amenaza con una posible recesión en Estados Unidos en 2023, en Estados Unidos, repito. Y ya sabemos que cuando los americanos se constipan, los europeos cogemos neumonía. Así que esto es una famosa frase. Por tanto, que ha habido un voto de castigo contra quienes eran los gobernantes, sí que cacarean mucho, no vamos a dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad esto no se palpa o no se transmite o no se consigue hacer ver con la suficiente claridad para su propio electorado o potencial electorado, es evidente tanto en el caso francés con Macron como en el caso del Partido Socialista Andaluz, pagando muy probablemente más el voto de castigo contra Pedro Sánchez que el voto específicamente del señor Espadas, ¿no?, que era el delfín de Sánchez y en todo caso el cabeza de cartel socialista en Andalucía. Así que yo quería hacer simplemente esas dos matizaciones complementarias a lo que se estuvo hablando ayer aquí en la emisora sobre el resultado de ambas dos elecciones, para pasar a algo que se habló muy poco ayer de elecciones, en muy poquito, alguna cosita, pero pinceladas sueltas, muy poquito en la emisora, tal vez por el horario, por lo que fuera, que son las elecciones de Colombia, ¿no? Vale, pues vamos a Colombia. La victoria de los nadie, lo titulas tú, hasta que la dignidad sea costumbre. Bonito titular, a ver hasta dónde No llega. son míos, no son míos, yo no soy tan listo. No son míos, no son míos. Son dos de los eslóganes de Francia Márquez, que ha sido elegida por primera vez en la historia de Colombia, la primera vez que hay una vicepresidenta negra en el gobierno del país. Con lo que esto significa, y que voy a tratar de explicar en los próximos minutos, cómo se ha gestado un triunfo que, si la coalición que ha ganado se llama Pacto Histórico, no es por casualidad. Ni es por casualidad. Realmente lo que pasó este pasado domingo en Colombia tiene tintes epopélicos. Y ahora voy a explicar por qué. Y además ha sido muy mal leído por parte de el reflejo que ha tenido los medios de comunicación
en Europa e inclusive en España, que debería ser quien más interés debiera tener en lo que pasara en la región, entendiéndolo como que, bueno, que es un cambio de ciclo, que antes gobernaba la derecha, ahora parece que va a gobernar la izquierda, que si Lula ahora a ver si lo consolida en los próximos meses, pero no es así. Estas lecturas tan eurocéntricas, donde metemos a todos en un mismo saco, distinguiendo a rojos y azules, los unos y los otros, los míos y los del contrario, cuando hablamos de otros continentes, pues como digo, es una lectura superficial, eurocéntrica y que no responde a la realidad. Las realidades históricas de América Latina son muy diferentes de unos países a otros, igual que ocurre en África, donde también solemos hacer lo mismo, análisis del mismo tipo, es decir, análisis muy globales y por tanto muy superficiales. El caso de Colombia es un caso muy especial. Se ha comparado muy recientemente, incluso dentro del propio Colombia, la victoria de Gustavo Petro con la victoria de Boric, ¿no? en Chile, pero realmente tampoco tiene nada que ver, por muchas razones. La primera de las razones es que Colombia ha sido históricamente, por eso nunca había gobernado a la izquierda, no puede decirse lo mismo de Chile, por ejemplo, históricamente ha sido el gendarme de Estados Unidos en la zona. Y lo ha sido sobre todo desde que se utiliza por Estados Unidos en los años 80 Colombia como su portaaviones en el lucrativo negocio de la guerra contra la droga. Esta es una estrategia política que se utiliza desde el periodo de Ronald Reagan en los años 80. Ronald Reagan se ha elegido en 1980 en Estados Unidos, y durante toda esa década se instaura una estrategia de cobertura por la cual la guerra contra las drogas se convierte en el paraguas perfecto para la interferencia militar en toda la zona. De forma que no sea tan descarada como la que se había producido con las dictaduras militares de Chile y Argentina en la década anterior, en los años 70. Ahora ya tenemos la excusa perfecta. No, el combate es contra las drogas, pero la interferencia militar es constante y permanente, y la amenaza también en todos los gobiernos de la región latinoamericana. El cortafrenos contra la expansión castrista ha sido siempre una obsesión por parte de la administración norteamericana, y esto hace que Colombia se convierta desde los años 80 en un país tutelado, literalmente tutelado. A partir de ese momento, y ya viniéndonos a la actualidad, todos sabemos que hubo unos resultados muy inesperados, porque hablamos de ellos aquí en el programa, yo mismo lo hice y también otros compañeros, en la primera vuelta que se celebró hace, pues, parece que fue a finales de mayo, principios de junio, ¿no? En la primera vuelta electoral presidencial allí. Gustavo Petro había ganado. Gustavo Petro había perdido ya 2 veces anteriormente las elecciones, y a Gustavo Petro no era, pese a haber ganado con un 40%, no era el favorito para la segunda vuelta. Las dudas que había sobre que pudiera llegar a alcanzar los resultados que ha obtenido eran enormes, por muchas razones. La primera es porque en los análisis que se hacen desde aquí, otra cosa son los corresponsales europeos que están sobre el terreno en Colombia, que sí lo mencionan. Una de las primeras cuestiones esenciales es que se saca de la ecuación, siempre se habla de Álvaro Uribe, pero se saca de la ecuación a César Gaviria. No sé si los más veteranos de nuestros oyentes y oyentas recordarán que César Gaviria fue presidente en los años 90 en Colombia, que era el presidente del Partido Liberal, que después fue presidente hasta el 2004. Luego pasó por intercesión de Estados Unidos a ser el presidente de la Organización de Estados Americanos hasta el 2007. Después volvió al Partido Liberal, donde actualmente está, y fue además uno de los estadistas latinoamericanos más hostiles contra el gobierno bolivariano, o contra la influencia de los gobiernos bolivarianos, primero de Hugo Chávez y luego de Maduro. Y además de esto, impulsor del Pacto de Lima, por ejemplo. También ha sido un personaje que fue el mentor, poco menos que de Álvaro Uribe, seguramente el tipo más
pandillero de todos los presidentes que ha tenido Colombia, y ferviente defensor no solamente de que no cabía un tratado de paz para poner fin a la guerra civil de 50 años, con las distintas guerrillas surgidas precisamente en todo ese periodo 80-90, sino que incluso ferviente defensor de la estrategia paramilitar. Por tanto, es un personaje siniestro y al mismo tiempo clave en la política interna de Colombia. Gustavo Petro había ido forjando sus alianzas con su partido, el Polo de la Libertad, antes de esta alianza electoral con la que se presenta a estas elecciones, llamado Pacto Histórico. Había ido tejiendo sus alianzas sobre todo con el Partido Liberal, en oposición a los herederos del gobierno de primero Uribe, luego Santos, actualmente Iván Duque, que son lo que él denomina directamente el fascismo colombiano, ¿no? Y por tanto se había apoyado en el partido de César Gaviria, el Partido de la Libertad, que es un partido el Partido Liberal, perdón, que es un partido, como su propio nombre indica, liberal o neoliberal, pero por lo menos no abiertamente fascista ni paramilitar, que había estado, de hecho, de acuerdo y había firmado los pactos por la paz bajo el gobierno del presidente Santos, que luego Uribe se encargó de dinamitar a través, entre otras cosas, de Iván Duque. Esto ha supuesto que pues hubiera, en principio se pensara que había una cierta tutela de la candidatura de Petro, hasta que Petro rompe pajas al sentirse presionado por César Gaviria para que Petro designara como fórmula vicepresidencial, se llama así al nombramiento del candidato a vicepresidente, a su hijo Simón, al hijo de César Gaviria, Simón. En una huida hacia adelante, una de las muchas que caracterizan a Gustavo Petro, cuyas semblanzas ahora están en todos los periódicos como es natural, y así que no me entretendré mucho con su propia biografía, pues hizo una huida hacia adelante, digo, negándole la mayor a César Gaviria, con lo que eso significaba de enfrentamiento y de romper uno de los principales apoyos que podía tener para conseguir generar una alianza suficientemente fuerte con el que llegara al gobierno, como finalmente ha conseguido, y lo que hizo para disimular fue pues convocar unas primarias en las que una de las candidatas, muy activa, porque en una zona del país, la zona más desheredada, que es la zona del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano, con una importantísima presencia afrodescendiente, una desconocida, sin embargo, para el resto del país, Francia Márquez, que había empezado a tener como mucho un cierto predicamento internacional, porque en 2018 recibió el Nobel, el equivalente al premio Nobel de los defensores medioambientales, que es el premio Goldman, que también recibió la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, por poner un ejemplo, y porque en 2020, nada más y nada menos que la BBC eligió a Francia Márquez como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, y todavía no era nadie. Pero su semblanza como una mujer que fue campesina, que fue madre soltera, que fue minera, que fue empleada doméstica, representaba justamente a ese enorme y silencioso e históricamente maltratado colectivo de mujeres, y en particular de mujeres pobres, y en particular de mujeres pobres y negras, que nunca había tenido ni voz ni voto en un país especialmente clasista y especialmente racista, como en el caso de la región de América Latina es tradicionalmente Colombia. Por tanto, inesperadamente, pese a todo, Francia Márquez ganó la elección primaria, y a partir de ese momento la candidatura de Petro, que lo había hecho por una cuestión de oportunismo político, se multiplicó en apoyos populares de una manera
inesperado, yo creo, incluso para los gestores del Polo para la Libertad. Pero cuando se producen las elecciones en la primera vuelta y gana el pacto histórico con un 40%, la principal amenaza mmm, que parecía venir de los herederos de Iván Duque, de Santos y del uribismo, que era la representada por el ingeniero Fico Rodríguez, resulta que no queda segunda fuerza política, como cabría esperar para disputar la segunda vuelta y definitiva a Petro, a Gustavo Petro, sino que se adelanta un oportunista político como el ingeniero, el viejito del TikTok, hemos hablado en alguna ocasión de él, cuando la primera vuelta aquí en el programa, Rodolfo Hernández, y la suma de todo el enorme engranaje antipetro que se produce a partir de ese momento, daba como favorito a este oportunista político, el Trump colombiano, Rodolfo Hernández. ¿Qué ha pasado para que al final esto no resulte así? Porque han pasado muchas cosas en estos últimos 15 días o 20 días hasta la segunda vuelta. Pues aparte de la petrofobia absoluta y desmadrada que ha llegado al extremo de que durante las 2 últimas semanas un medio de comunicación estuviera dosificando al estilo de OK Diario en España, uno de estos medios parecidos, toda una serie de vídeos grabados clandestinamente en la propia mesa de campaña del propio Petro, supuestamente bajo auspicio del propio Ministerio del Interior de Iván Duque, y se han estado filtrando todas las estrategias de campaña día a día a través de vídeos que se iban dosificando por ciertos medios de comunicación. Se ha filtrado también que el propio Ministerio del Interior, ante la perspectiva de Iván Duque, ante la perspectiva de que finalmente Petro cayera derrotado y no aceptara la derrota, pues tuviera la oportunidad de generar, como ha pasado otras veces en América Latina, grandes motines y revueltas callejeras. Por lo tanto, preventivamente se han ido deteniendo durante las 2 últimas semanas de forma selectiva a distintos activistas sindicales y callejeros de izquierdas que ya estuvieron en la revuelta del hambre en el año 2021 activos, y se les ha quitado en medio y se les ha detenido sin cargo, ni juicio, ni nada. Esto para ir calentando el panorama de las elecciones. Aunque también es verdad que, por el contrario, ha habido además una evidencia muy clara de que el juego, entre comillas, sucio se ha jugado por ambas partes. Al mismo tiempo se filtró otro vídeo de Rodolfo Hernández, el abuelo, pues con un montón de chicas en un barco en Miami, pagado por la multinacional farmacéutica Pfizer, que aquí parece que les da miedo decirlo, en una fiesta que, bueno, realmente él no se le ve haciendo nada, pero ya cuando estaba elegido como candidato electoral. El hecho no es que él se vaya de fiesta a Miami, el hecho es que lo paga Pfizer. Claro, empieza a ser muy sospechoso, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que se está hablando de una cuarta y de una quinta dosis de vacunación a nivel mundial, que los índices de vacunación en Colombia, pues como casi en toda América Latina, dejan todavía bastante que desear, etcétera, etcétera. Es decir, estas cosas huelen mal, porque era además en una fiesta pues las del estilo Berlusconi, para que nos hagamos una idea, ¿no? Con lo cual, pues huele bastante, bastante feo. Pero además de esto, ha habido otro incidente más, que es que desde el principio se ha sospechado, porque nadie se explicaba de dónde un tipo oportunista como Rodolfo Hernández podía haber sacado 5 millones de votos de la noche a la mañana, como hizo en la primera vuelta, con que había serios problemas de transparencia por parte de la llamada registraduría, que sería el equivalente a la Junta Electoral Central en España. Esta registraduría reconoció que en las últimas elecciones legislativas hubo 1.200.000 votos que se perdieron entre comillas, quiere decir que se anularon, porque parece ser que no hubo
la debida diligencia a la hora de contabilizar los votos. De esos 400.000 fueron pérdidas de Petro, que se cabreó, como te puedes imaginar, hasta el punto de que ha estado exigiendo permanentemente y ha estado advirtiendo, hasta incluso la misma mañana del domingo a las 8 de la mañana, que se estuviera todo el mundo muy atento a un posible fraude en el conteo de los votos, que por cierto, en Colombia también cuenta como en España Indra, la empresa Indra. La cuestión es que se le exigió judicialmente, y así se acordó por los tribunales, a la registraduría del país, a la Junta Electoral Central, que cediera el código fuente de los algoritmos que sirven para medir las votaciones y computar los votos, y como único país en el mundo, porque a Venezuela también se le pidió lo mismo, para acreditar la transparencia del proceso de recuento de votos, que se entregara el algoritmo completo, y en Colombia solo se ha entregado el 30%. También los tribunales exigieron a última hora y a la fuerza que hubiera un debate televisado entre los dos candidatos, y el señor Rodolfo Hernández dijo que nadie de la China, porque claro, no tiene ni media gaita para discutir, porque no la tenía desde el principio. Es un invento en el que se supone que el uribismo jugó a dos bandas, una la oficial de Fico y la otra la oficiosa a jugar en redes sociales. Por eso he dicho antes lo de las redes sociales, que era Rodolfo Hernández. ¿Qué ha tenido que hacer la candidatura de Petro y de Francia Márquez durante estas semanas? En donde el propio Petro tuvo que renunciar ante amenazas de muerte constantes. Ya ha tenido un atentado. Francia Márquez en 2019 tuvo otro en el que hubo varios heridos de escoltas, ante el temor de que pudieran acabar con su vida. Pues lo que ha tenido que hacer es eliminar los mítines de campaña y tener que ir poco menos que puerta por puerta convenciendo a la gente de las mentiras que permanentemente se estaban contando sobre él, particularmente en Radio Televisión Caracol, que es la cadena más privada, más famosa de Colombia, de manera que las mentiras constantes que se han estado explicando sobre él en relación a su pasado guerrillero o en relación al periodo de tiempo en el que fue expulsado de la alcaldía de Bogotá por un supuesto contrato de basuras y reducciones de las tarifas fíjate, Manolo, reducciones de las tarifas del autobús para las personas mayores de 62 años. Y con esto, por irregularidades administrativas, a un alcalde electo por la población se le echó de la alcaldía, hasta el punto de que luego, eso sí, las autoridades judiciales obligaron a que reingresara, porque había sido un abuso de poder tremendo, pero aún así volvió a seguir teniendo unas presiones tremendas que provocaron que tuviera que pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el equivalente a nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que efectivamente falló contra el Estado de Colombia y le dio la razón a Gustavo Petro. Bueno, pues eso no importa. Esto, como vivimos en la época de la posverdad, en estos últimos 20 días han arreciado las críticas permanentemente basadas en falsedades en relación al tema de la gestión de las basuras, que básicamente consistió en cuando yo llego de alcalde, le quito el chollo a las 4 empresas privadas que lo manejaban y trato de nacionalizar, es decir, hacer público el servicio de recogidas de basura, lo que llaman los recolectores. Y prohíbo, por ejemplo, que se utilicen vehículos de tracción animal, es decir, tirados por burros, tirados por caballos, para recogerlo. Bueno, pues no, da igual. Claro, tú cuando le quitas el chollo y metes la mano en el bolsillo, pues, ¿cómo va a pasar ahora? Ahora han ganado pese a todo. La voluntad de cambio del pueblo colombiano ha sido muy obvia, o lo bastante obvia, para conseguir vencer todos esos infundios y toda esa catarata de campaña permanente en las televisiones, en los periódicos, en Bogotá y en otras partes del país. Y ahora, inmediatamente que se supo que ganaban, anoche mismo estuve viendo las televisiones colombianas a ver qué decían, porque hoy día por Twitter puedes hacer esas cosas, y nada, falta ser muy listo. Y ya estaban los economistas agoreros, como aquí en España, explicando que, claro, que iba a ser, que Boric ya había dicho en Chile que para el año que viene iban a tener un crecimiento del 0%, en definitiva un empobrecimiento, y que como Petro iba
a coger y desde ya iba a suspender los contratos de las explotaciones petroleras y de las explotaciones mineras si eso representaba un 35% del Producto Interior Bruto del país y que pensaba compensarlo metiéndole la mano en el bolsillo a través de impuestos a los más ricos, que eso les conducía al empobrecimiento y al desastre. Entonces, por delante tiene una durísima faena Gustavo Petro y Francia Márquez, que como habéis visto por el pasado de Francia, es una persona que ha llegado ahí a pulso, que no se lo ha regalado nadie, que no ha sido designada a dedo por Francia Márquez, como sí lo fue Kamala Harris, por ejemplo, que era fiscal, y además que fiscal de dura por el presidente americano actual. Ni es tampoco una señora venida de las élites universitarias de Chicago, como fue el caso de Obama, ¿no? Por delante tiene una tarea impresionante, pero al mismo tiempo un rayo de esperanza gigantesco para justamente los nadie de todo el mundo, no solamente de Colombia, y de todas las personas que nunca se han visto representadas, que siempre han estado machacadas, sobre las que hemos cargado como sociedades la mayor parte de las responsabilidades de los cuidados diarios. Estoy pensando en las mujeres, también en los desplazados y también en la gente a la que no se le ha tenido nunca en cuenta. Y todo eso encarna la victoria en Colombia de Francia Márquez y de Gustavo Petro, que va mucho más lejos que una interpretación simplemente en función de colores políticos, o si son los míos o son los otros, porque tiene raíces mucho más profundas que hay que conocer para poder valorar en su justa medida el éxito que se ha producido por parte del pueblo colombiano y del que tanto nos alegramos este pasado domingo. Muy bien, pues dejamos el tema de las elecciones con este repaso interesante sobre lo ocurrido en Colombia. Y dentro de nada, es decir, de unos minutos, porque vamos a escuchar un poco de música, hablaremos del asunto de Mónica Oltra. Así que mientras escuchamos la música, mientras preparamos este segundo tema, os invitamos una vez más y recordamos aquí, ya que no lo hemos hecho hoy al principio, que necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra colaboración económica, que Radio Clara, para funcionar, para seguir en antena, necesita que nos apoyéis, que os suscribáis a Radio Clara o bien que hagáis una donación puntual. Ya hemos dicho muchas veces que eso se hace a través de la página web de Radio Clara. En el margen de la derecha están todas las formas de hacerlo, radioclara.org. Y dicho esto, escuchamos ya música aquí y ahora y en nada hablamos del asunto de Mónica Oltra, que sé que lo estáis esperando. Y además, teniendo a Carlos Montouto, que ya sabéis que es abogado, nos va a poner un poco al tanto de cuestiones jurídicas, legales y de cosas que se oyen, incluso aquí en Radio Clara, que no están muy claras, que muchas veces suenan, bueno, a desinformación como mínimo. Pero en fin, ahora después de esta música lo aclaramos, ¿vale? Seguimos con Carlos Montouto. Ni ética ni estética. ¿Por qué el caso de Mónica Oltra no es lawfare? Bueno, escrito lawfare. Tendrás que aclarar ese concepto porque puede haber mucha gente que lo sepa de sobra y otra que le suene el palabra inglés, como no, no se sabe muy bien qué. Así que, ¿qué es eso de...? Bueno, el lawfare es, creo que lo hemos explicado varias veces ya, pero bueno, lo volvemos a aplicar, no hace falta. Es un término que se utiliza para describir una estrategia política por la cual se instrumentaliza la justicia para conseguir una determinada finalidad que generalmente tiene que ver con el descrédito del rival político. Eso es básicamente el lawfare. Es una estrategia que se acuñó en los años 90 por la extrema derecha latinoamericana, ahora que hemos estado hablando de Colombia y en particular de un sitio tan delicado, tan violento como es ese país, pero que guarda pocas similitudes con este caso, por no decir ninguna, porque para que haya lawfare, para empezar, tiene que haber una conexión directa entre
los jueces, miembros del tribunal o de la fiscalía, etcétera, etcétera, con la persona a la que se pretende perjudicar, bien por rivalidad política o ideológica, bien porque haya, como ha ocurrido en otros casos, una conexión de puertas giratorias para favorecer a alguien. En definitiva, el lawfare en realidad es una especie de prevaricación cualificada. Es decir, utilizar la justicia para aniquilar Al o rival los político, sí. judiciales para aniquilar Al rival político, eso es. Bueno, ahora voy a explicar por qué Vale, no porque hay lawfare. no es el caso. Porque el argumento del lawfare se viene escuchando de manera insistente, incluso aquí en Radio Clara, en el día de ayer, sin ir más lejos, por distintas personas, particularmente desde el fin de semana pasado, cuando Mónica Oltra sale el viernes a decir que no dimite. Bueno, vamos a empezar por partes. Yo primero quiero advertir que lo que voy a contar, y es importante, no parte de ninguna animadversión con Mónica Oltra, todo lo contrario. Yo conozco personalmente a Mónica Oltra. He estado comiendo con Mónica Oltra, pero no comiendo en una mesa que ella estaba en una esquina y yo en otra. No, no, hablando con ella. Porque tuve la oportunidad de conocerla por motivos profesionales cuando se produjo el juicio en el que ella también fue imputada y yo participaba como uno de los varios abogados defensores de aquella causa, en aquellas épocas de Salveme el Cabañal, por las cargas policiales y los derribos que hubo de determinadas calles en un momento determinado cuando se pretendía por parte de Rita Barberá abrir a toda costa el paseo de Valencia al mar. No sé si alguien recuerda aquello. Sí. Y tengo que decir que a mí Mónica Oltra siempre me quedó bien. O sea, fue tan gracioso que de hecho llegó a proponerme, medio en broma, medio en serio, en lo que es el chascarrillo, una comida, pues nada, por un par de tonterías que se me habían ocurrido en el juicio para ridiculizar al juez en el que estábamos, porque aquel juicio fue un sainete en donde todos los que tuvieran cargos políticos o de representación vecinal quedaron absueltos y los particulares que participaron arrimando el hombro fueron condenados, con lo cual aquello acabó siendo un circo de tal magnitud que yo ya llegó un momento del juicio que me permitió un par de chascarrillos para dejar en ridículo pues la mascarada que era aquello. Y pues a ella le hizo tanta gracia que en la comida pues incluso me dijo, a ti tengo que ficharte para Compromís, tal cual, cuando ella todavía, todo esto ocurre, hay que decirlo, cuando ella todavía no había triunfado en toda la línea, no era vicepresidenta del Botánico, no había llegado al poder, digamos, en las elecciones autonómicas en 2015, etcétera, etcétera. Es decir, que no tengo ninguna animadversión personal con Mónica, todo lo contrario. Además, hay que darle al César lo que es del César y a Compromís lo que es de Compromís, el mérito que siempre yo le he atribuido a Compromís y el carácter de Mónica Oltra, evidentemente, favorecía mucho ese planteamiento que Compromís consiguió lo que el PSOE y la izquierda del PSOE nunca habían conseguido, que es quitarle al Partido Popular esa patrimonialización de lo valenciano, de la valencianía, que había conseguido a través de su rodillo pepero de más de 30 años en particular, desde que acaba comiéndose a los blaveros de González Lizondo. Sí. Es que las cosas hay que ponerlas en contexto. Entonces, en contexto histórico, porque a veces con la inmediatez de la noticia del presente se nos olvida que todo tiene un pasado, todo viene de algún lado. Entonces, es indudable que el papel de Compromís ha sido un papel esencial para que haya gobiernos de supuesta izquierda en esta comunidad autónoma y acabáramos con el rodillo del nefasto Partido Popular Valenciano. De hecho, el Partido Popular se equivoca de medio a medio cuando en el 2019 fueron, ¿no?, las elecciones anticipadas con el segundo pacto del Botánico, se concentra en atacar la política de carril bici, ¿no?, de concejal Giuseppe Guerressi en Valencia, como un argumentario que le pudiera ser válido para debilitar la pata de apoyo sin la cual Chimo Puig y el Partido Socialista Valenciano no podrían gobernar aquí, esto pues saliéndose de lo que había sido el guión habitual, el argumentario habitual del Partido Popular, que ya sabemos que era el trasvase, más trasvase y el catalán, que no somos catalanes, ¿no? Son Agua, los dos, agua para todos era. exactamente, ¿no? Son los dos grandes pivotes del argumentario popular valencianista, ¿no?, o valenciano. Por tanto,
se equivoca de medio a medio. Los resultados demostraron que metieron la pata completamente. Pero claro, ahora, y ahí es donde vamos a entrar ya, en la parte que no le va a gustar tanto a los muchos oyentes y simpatizantes oyentes simpatizantes, e incluso más que simpatizantes de Compromís, que habitualmente escuchan esta emisora. Ahora lo mejor es que acaban poniéndoles en bandeja al Partido Popular por donde tienen que entrar para desgastar el Botánico. Es que a lo mejor el Botánico no lo está desgastando José Luis Roberto, ni lo está desgastando como abogado de la defensa de la chica denunciante de 14 años, de la menor que fue abusada, ni Cristina Seguí, por mucho que nos dé repelús simplemente mencionar sus nombres en esta emisora. A lo mejor es que son ellos mismos los que están cavando su propia fosa. Ayer Rafa Cid aquí, en este mismo horario, en Es lo que hay, decía que ellos sabrán, pero que después de la exhibición obscena del pasado sábado, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, se estaban cavando, decía Rafa, su propio suicidio si seguían así. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, pero a mí me duele especialmente, Manolo, y por eso yo había estado callado con el tema de Mónica Oltra, esperando a ver si se clarificaba la situación judicial medianamente, para ver por dónde finalmente iban los tiros, pero ya después de que esto se ha convertido en un sainete nacional y sobre todo, y más importante, que ha habido esta falta de pudor que han tenido los máximos dirigentes de Compromís el pasado sábado, con frases que a mí me duelen personalmente oír de personas como Baldoví. O sea, Baldoví no puede salir a decir, en el caso de Mónica Oltra, de ninguna de las maneras, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Porque ese manoseo político de unas consignas que nacen de las luchas feministas en las calles de la gente de a pie, que representan otra cosa completamente distinta, utilizadas justamente en este caso, donde hay una niña que ha sido abusada porque hay una sentencia que así lo declara y condena 5 años al abusador. Por tanto, ya no es un invento de un abogado de extrema derecha o de otra señora de extrema derecha. Hay una sentencia que claramente demuestra, no se están inventando, la niña no está mintiendo. Y si hubiera mentido, se tendría que haber demostrado en aquel juicio, y no ocurrió. Que tú precisamente, que has sido abanderada, me refiero a Mónica Oltra, pues de cosas como, por ejemplo, hay que quitarle automáticamente, pero de manera inmediata además, el régimen de visita a los padres que hayan sido condenados por maltrato. Que al mismo tiempo que abanderas esas causas, que puedes estar de acuerdo con ella o no, pero eres una persona muy decidida, una política podríamos llamar agresiva, en el sentido hasta cierto punto aceptable de la palabra, que luego resulte que haya indicios, y ahora vamos a hablar de los famosos indicios, que haya indicios de que ha podido tu consellería o tú, contigo o sin ti, tapar, ocultar u obstruir, incluso realizar informes para minar la credibilidad de esa chica, de la que yo todavía estoy oyendo dudar de que sea verdad lo de los abusos, todavía hoy, pues hombre, cuando dices esas cosas o haces presuntamente esas cosas, habría que preguntarse, y entonces, ¿dónde ha quedado el Me Too? ¿Dónde ha quedado el yo te creo? Pero vamos a ver, tú no estás defendiendo esos valores. Por eso, cuando tú haces prietas las filas, como hizo Compromís el pasado sábado, cuando haces esa exhibición de sobreactuación, que tú mismo, Manolo, contabas ayer en ese mismo espacio, por parte de allí los intérpretes bailando, que no me extraña que haya salido Chimo Puig a decir que no está para fiestas, cuando le han preguntado, cuando sales a decir, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, lo que estás haciendo es quitarle toda credibilidad a los movimientos que dices representar, a las consignas y los argumentarios que se utilizan por los movimientos y los colectivos que dices representar. Y en definitiva le estás haciendo un flaco favor a tu propia causa. Y esto es así, por definición. Es decir, cuando tú manoseas las palabras con intereses exclusivamente personales o partidistas, estás
quitándoles la credibilidad en la calle. Y eso se acaba pagando en las elecciones. Por eso decía, el PP se equivocó en 2019 al atacarles por el carril bici, porque la mayoría de la ciudadanía entiende el carril bici, aunque sea molesto para los conductores de coches. Pero ahora se lo están poniendo en bandeja. Cuanto más ridículo hagan, quien está atacando el Pacto del Botánico no es la extrema derecha. Quien está atacando el Pacto del Botánico es probablemente la estrategia que está siguiendo de arropar a como dé lugar, incluso con amenazas, a Mónica Oltra, por muy valiosa que sea. Cuando tú pones por encima los intereses de fidelidad personal a los intereses de los valores que dices defender, no estás defendiendo esos valores. Estás defendiendo tus intereses personales o partidistas. Y esto es lo que a mí me duele y creo que a cualquiera le tendría que doler entre quienes no queremos volver a ver en la historia de Valencia al Partido Popular gobernando. Nos tendría que doler esa actitud, porque además es innecesaria. Y es innecesaria porque hay que recordar la pena de banquillo que supone, y como una política bien bregada que es Mónica Oltra, encima es portavoz del Consell, con lo cual tiene que salir todas las semanas a dar explicaciones. Todas las semanas, ¿cuánto tiempo lo va a aguantar? Si no le van a preguntar por otra cosa que no sea esa. Ximo Puig ha dicho en el día de ayer que espera que en el plazo de una semana esto esté concretado, que ya iremos avanzando. Ayer era lunes. Ya iremos avanzando, pero una semana es suficiente para ir concretando qué va a pasar con Mónica Oltra, porque efectivamente, por mucho sainete, por mucho show que monte Baldoví, Joan Ribó y compañía, Joan Ribó, a ver, o sea, una de las importantes aportaciones, entre comillas, de Compromís al panorama político valenciano en los últimos años es la creación de redes clientelares que le quitarán partidarios al Partido Popular. ¿Y cómo lo haces? ¿A ti no te ha extrañado, Manolo, y a los oyentes en general, encontrarse todas las calles de Valencia cortadas por los falleros este pasado fin de semana? Muchas calles cortadas por los casales falleros. ¿Asentó de qué? De pronto nos ha dado, nos hemos vuelto locos y nos ha dado en toda España por volver a celebrar el Corpus Christi, que era una fiesta cristiana que se celebraba el jueves de no sé qué día del mes de junio o de julio cuando cayera. Un jueves. Y lo han convertido en una semana y media, que a mí me parece muy bien, que el domingo ahí en la catedral salgan a representar los momos y las tradiciones históricas valencianas en una reivindicación. Bueno, los balcones, los jardines, etcétera, etcétera, me parece estupendo. Pero ¿eso qué tiene que ver con los falleros? Pues ahí están las redes clientelares. Joan Ribó lleva utilizando los falleros para comprar votos a favor para generar redes clientelares y prácticamente les concede todo lo que piden. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y a ver, a mí no me parece ni bien ni mal, pero vamos a ver, convertir una fiesta, que es una fiesta cristiana, en una fiesta como si fuera prácticamente de la valencianía, que además la han convertido en una semana y media, en donde además Anchas Castilla, los falleros otra vez más, a adueñarse del mapa urbano, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Me parece un abuso, no tiene ninguna explicación de ser, salvo que sea por esas redes clientelares que ha tejido de una manera un tanto conspicua el Partido Compromís en particular. Dicho esto, cuando Ximo Puig dice que en una semana esto se tiene que resolver, es porque todo el mundo sabe, y yo creo que hasta el propio Compromís sabe. Joan Ribó, en ese aspecto, igual que digo una cosa y digo la otra, ha sido el único que no ha sido tan, digamos, entusiasta en la defensa cerrada de Mónica, pero la situación es absolutamente insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Porque los tribunales lo han hecho mal, porque no hay indicios y vamos a repetir como una consigna, como papagayos, como si fuéramos representantes o tertulianos políticos de los que vemos en las televisiones privadas españolas, también aquí en Radio Clara, lo que nos diga el argumentario de la defensa de la señora Mónica Oltra. No hay indicios, no hay pruebas, no hay nada. Un argumentario que ya ha repetido hasta la saciedad en las comisiones de investigación que se le han intentado hacer en las Corts Valencianas. En las Corts Valencianas, la propia resolución del Tribunal Superior de Justicia ha utilizado las propias declaraciones de la propia Mónica Oltra, reconociendo, por ejemplo, que ella fue quien ordenó el informe del cual ahora le acusan de haber sido utilizado y creado con el exclusivo fin de desacreditar el testimonio de la víctima. Esos indicios, ¿a qué se deben? Primero hay que explicar una cosa jurídica que me vais a permitir.
Un segundo que explique, porque si no, es que estamos hablando sin rigor. En el ordenamiento jurídico penal español, como en casi todos los ordenamientos jurídicos de los países avanzados, hay varios trámites, varias fases, hasta llegar a un juicio y una sentencia. En esas fases generalmente se abren o se cierran con una valoración de indicios por parte de los jueces, porque si no, no podría ser de otra manera. Y me explico muy rápido. Para empezar, hay un primer nivel de indicio. La ley dice que se admitirá transmitir una denuncia o una querella presentada por cualquier ciudadano, siempre y cuando exista un autor conocido o que pueda conocerse, identificarse, y que los hechos denunciados de ser ciertos, pudieran representar un ilícito penal, es decir, pudieran estar contenidos en las actuaciones expresamente previstas como delitos en el Código Penal. De ser ciertos, eso es un primer juicio de indicios. Todo el mundo sabe que voy a una denuncia, al juego de guardia, presento una denuncia a la policía y si no es suficientemente clara, lo que van a hacer es que va a ir directamente a la papelera. ¿Porque son malos? No, sino porque seguramente estará mal planteada la denuncia. No será suficientemente concreta, no explicaré bien las cosas, no permitirá acreditar lo que dices, etcétera, etcétera. Ahora, de momento el juicio para admitirte a trámite es sencillo. Es decir, lo normal es que si tú lo haces medianamente bien, se te admita a trámite. Si los hechos fueran ciertos, esos hechos que denuncias, fueran ciertos, constituirían delito. Si constituyen delito, vamos a investigarlos. Primer juicio de indicios. Segundo momento de juzgar los indicios. Ahora vamos a valorar, después de practicada la instrucción, las averiguaciones, la comprobación de los hechos que se han denunciado, todas las diligencias de comprobación que se puedan realizar, vamos a hacer otra nueva valoración y vamos a decir, bueno, ahora que ya he comprobado los hechos, ¿existen indicios racionales suficientes? Que ya no es lo mismo, racionales suficientes para que se debiera celebrar juicio a fin de que sea en el juicio donde definitivamente se practiquen las pruebas de cargo que permitan absolver o condenar a alguien. Es una garantía para las personas que se haga ese juicio, esa valoración de indicios por el juez. Es una garantía. No en todos los casos será necesario celebrar un juicio. Tiene que haber una ponderación de esos indicios que pesen en contra para determinar si tienen la suficiente entidad como para que merezca la pena hacer un juicio. Y por último, la sentencia. Se celebra el juicio y hay una sentencia. Y en la sentencia el juez puede condenarte por indicios. Claro que puede condenarte por indicios. Te puede condenar por indicios y voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. El caso del típico envenenamiento en el café con leche en tu casa. ¿Ha visto a alguien, a la sospechosa, echar las gotas de cianuro en el café del señor o de la señora? ¿O en la leche? No. ¿Hay una prueba directa, por tanto, concluyente? No. ¿Puede ser condenado la presunta asesina por ese asesinato? Claro que sí. ¿Cómo puede ser? Si no la ha visto nadie echar las gotas en el vaso. Pues muy sencillo. ¿Podía esa sospechosa tener acceso al veneno que fue detectado en el cadáver del muerto? Sí. ¿Tuvo acceso? Sí. ¿Tuvo oportunidad? Es decir, ¿tuvo contacto con esa persona? ¿Era la única persona que estaba en la casa en ese momento? ¿Tenía confianza con él suficiente? ¿Era la persona que le preparaba habitualmente la lechita para irse a dormir o lo que fuera a la abuelita o al abuelito que resultó envenenado? Sí, eso se llama indicios. Y ese conjunto de indicios, no uno solo, el conjunto de indicios es lo que puede permitir establecer la única conclusión posible de que fue esa persona la que cometió el asesinato por envenenamiento. Esto que acabo de contar es un ejemplo de primero de carrera de Derecho, pero que nos sirve para entender por qué el Tribunal Superior de Justicia, la posición razonada del juez de instrucción 15 y la fiscal, señora, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, señora Teresa Gisbert, establecen que si bien no hay una prueba directa, concluyente, no tenemos la prueba, porque nadie te grabó cuando les dijiste haced esto o haced aquello, pero sí hay un conjunto de indicios que como mínimo, y fíjate, leo las palabras literales del Tribunal Superior de Justicia, por las cuales decide, tras la petición del juez de instrucción 15. El juez de instrucción 15 no es cualquiera, es el juez del caso Emarza.
el juez del caso Emarsa, que se dejó la vida literalmente para destapar uno de los más grandes casos de corrupción de toda la Comunidad Valenciana, que duró muchos años y no se llegó a saber todo de todo. Este hombre tuvo incluso un año de baja por depresión, fatiga y agotamiento después de aquella instrucción tan gigantesca y tan difícil del caso Emarsa. Y en el caso Emarsa no se estaba persiguiendo a Compromís, precisamente. Se estaba persiguiendo a todos los que chuparon del bote del Partido Popular, que eran los gestores entonces. La señora Teresa Chisbert no es cualquier fiscal. La señora Teresa Chisbert es la cabeza visible de los fiscales progresistas en toda la Comunidad Valenciana. Y no está ahí por casualidad. Antes ha sido número 2 de la Fiscalía en Valencia, después ha sido fiscal especial de la Audiencia Provincial y actualmente es la fiscal número 1, la fiscal jefe de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Por tanto, ¿dónde está la conexión con el lawfare del que se estaba hablando? No solo por quienes han sido jueces y fiscales que están detrás, sino que fíjate lo que dice el TSJ a raíz de la solicitud de la exposición razonada del juez de instrucción 15, que lo que dice es, mire usted, yo he investigado a 12 personas, altos cargos de la Consellería de Igualdad, y de lo que he visto, no puedo continuar si no tomo declaración en calidad de investigado a su superior jerárquico, que es la señora Mónica Oltra. Pero como esta es una señora aforada, yo no lo puedo hacer. Tribunal Superior de Justicia, dígame usted qué quiere hacer o qué quiere que yo haga. Y el Tribunal Superior de Justicia dice, pues a ver, déjeme que mire, ¿hay material como para que se le tome declaración en calidad investigada a esta señora? Y le pregunta a la fiscal, Teresa Chisbert. Y Teresa Chisbert, a ver, yo tengo colgado, hay un célebre artículo, no lo puedo leer ni contar aquí hoy, porque no hay espacio ni tiempo, pero hay un artículo publicado en El Levante y también publicado en otros medios, porque en El Levante es de pago, si no está suscrito no lo podéis leer, que se llama Las dos versiones del caso Oltra, que se puede encontrar, yo lo tengo colgado en mi propia web, en mi propio Facebook, y si queréis luego lo subo en una versión, no una versión, sino una publicación de otro medio de comunicación que es de acceso gratuito, no se necesita estar registrado para leerlo, donde se contraponen los pros y los contras de las versiones que da Mónica Oltra en su defensa y que ha dado sobre todo la Fiscalía, de los 3 delitos de los que se le viene acusando. Y el TSJ, lo que dice es, a la vista de lo que dicen unos y de lo que dicen otros, entendemos que sí resulta procedente incoar diligencias previas y dice, con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial, esos indicios de que Mónica Oltra por acción u omisión pueda haber amañado, entre comillas, o encubierto la investigación que debiera necesariamente haber realizado su Consellería de Igualdad, pues comprobar, en definitiva, investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario. Es decir, no ha dicho nada fuera de lo común, ha dicho lo que se dice habitualmente en cualquier otro caso. No hay ningún lawfare, no hay ninguna maniobra extraña que los tribunales puedan haber llevado a cabo, no hay ninguna conexión de ninguna clase, ni entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al menos en este caso, ni con el juez Vicente Ríos, que es el juez de instrucción 15, el del caso Emarsa, ni con Teresa Chisbert en relación con que José Luis Roberto sea el abogado de la defensa que ha hecho el recurso, como podría haber hecho cualquier otro, que es el abogado de la defensa de la víctima, digo, o sea, acusación particular, o de la señora Cristina Seguí como acusación popular. Son las reglas del juego de toda la santa vida. ¿Por qué entonces nos escandalizamos, vemos fantasmas y pensamos esto no puede ser y esto es otra maniobra de la extrema derecha? Pues porque igual a lo mejor entre la llamada izquierda, inclusive algunos que nos sentamos a pontificar aquí todas las semanas en Radio Clara, pues tendríamos que plantearnos a veces que una cosa es
que esta sea una radio plural y diversa, o que el espacio de la izquierda, entendido en sentido amplio, sea plural y diverso y que todas las opiniones caben. Pero una cosa son las opiniones, por ejemplo, en el caso de esta radio, como un medio independiente, de los oyentes, que tienen, por supuesto, perfectísimo derecho a decir la suya, y a veces demuestran tener más sentido común que muchos de los que nos sentamos aquí a hablar en 3 semanas. Y otra cosa distinta es que cuando tenemos alguna responsabilidad pública, bien desde un medio de comunicación, el que sea, bien por tener representatividad política, o bien como representante, aunque sea a nivel de base, de una determinada opción política o de un movimiento social, tenemos que pensar, y sería bueno que todos, entre todos, reflexionáramos acerca de cuántas veces hacemos análisis superficiales sin saber de lo que estamos hablando, con un nivel de cuñadismo que es demasiado inaceptable cuando uno tiene o debiera tener alguna clase de responsabilidad. Y esto nos pasa un poco a todos. ¿Estás diciendo que hay cuñadismo en las tertulias de Radio Clara? Por supuesto, y yo incluido, o sea, no es que yo me quite. Vamos a ver, a veces sería mejor, creo yo, y sería más honesto con los oyentes también, para evitar algunos espectáculos que, bueno, entiendo que les tienen que volver completamente locos, como el que ha ocurrido en algunos lunes últimamente, particularmente con este tema, en donde a una hora se dice una cosa y a la otra hora se dice la contraria. Es decir, está bien que se puedan hacer cosas distintas, pero lo que no puede ser es que comencemos. Por eso digo que a veces incluso tenemos que decir, mira, de esto es que no sé nada y prefiero no opinar. Porque si no, ¿qué opinión estoy dando? Tan válida como la de cualquier otro y sin ningún valor real. Pero uno no puede empezar diciendo, yo no sé nada de estas cosas de las leyes y de la justicia, pero a mí esto esto que dicen los jueces, de que si hay indicios, que si no hay indicios, que tal y igual, pues a mí no me parece, porque esto no es lógico, porque esto no es normal, porque tal. Oye, pero no acabas de decir que no tienes ni idea. Vamos a ver, entonces tú cómo te antepones tu opinión, que será muy libre, muy respetable, pero ¿cómo puedes anteponer tu opinión al juicio de unos profesionales que dices, hombre, mira, yo cuando me voy al mecánico, no tengo ni idea de mecánica, si el mecánico me dice, mira, es que se te ha roto la junta de la trócola y vale 14.000 pavos arreglarlo, pues igual me asusto y digo, ¿cómo? Pero no se me ocurre decirle, tú no tienes ni idea y eso que dices no es lógico. No, lo que hago es que me voy a otro mecánico, le llevo el coche y digo, oye, dime a ver, revísame el coche, a ver qué es, porque me han dicho que la junta de la trócola. Y si un médico me dice algo, me hace un diagnóstico que no me convence, me voy a otro médico, pido una segunda opinión. No antepongo mi propio juicio médico cuando estoy diciendo que no sé nada de medicina. Y esto es un error de cuñadismo en el que todos incurrimos de cuando en cuando, que a veces sería conveniente, y lo digo en voz alta para ver si lo reconsideramos entre todos, porque lo importante es no meter la pata, no es el cuñado, todos cometemos errores en algún momento, y quien esté libre de pecado, que tiren la primera piedra. Lo importante es el desgaste del argumentario que tenemos y que manejamos habitualmente, que provocamos para regocijo justamente de los rivales ideológicos y políticos, cuando nuestra afinidad personal o ideológica hace que justifiquemos y queramos hacer comulgar al personal con ruedas de molino, que es lo que está haciendo, entre otras cosas, la dirección de Compromís o ha tratado de hacer este sábado. La situación de Mónica Oltra es insostenible, pero no porque lo diga yo, ni siquiera porque lo diga Ximo Puig. ¿Qué esperan? ¿Que Ximo Puig la tenga que echar? Pues entonces sí que te has cargado el botánico entero. Ya lo hemos visto en las elecciones andaluzas. Vamos a ver, ¿por qué no te vas ahora? Y si te absuelven, que puede ser, porque yo no he puesto en ningún momento en cuestión, no me ha dado tiempo a entrar en el fondo, me hubiera gustado entrar en el fondo de los argumentos que da y por qué los da la Fiscalía y los argumentos que da la defensa de Mónica Oltra y la propia Mónica Oltra, que es muy de defenderse ella misma, pues menuda es. Y se la ve cada vez que interviene como portavoz del Consell. Esto no he tenido oportunidad, pero vamos a ver, presunción de inocencia efectivamente por delante, porque una cosa no quita la otra. Aquí estamos hablando de que se le va, bueno, para dar mayores garantías, el TSJ ha decidido, voy a investigar esto, no estoy diciendo que estás condenada, ni que eres culpable. Yo digo que voy a investigar esto porque no se puede investigar de otra forma, dado que tú eres aforada. Y además no cojo solamente tu caso, cojo tu caso y el de los 12 más, todos juntos, en un mismo saco, porque esto no se puede separar y uno por un lado, otro por el otro. Mónica Oltra no es la primera vez que pasa por el TSJ. Ya, pero es que este tema es especialmente sangrante, porque estamos hablando de abusos sexuales sobre menores. Aunque ella al final pueda demostrar su inocencia
y que efectivamente la actuación, voy a decir suavemente, manifiestamente mejorable de su consellería en materia de protocolos de actuación cuando se producen denuncias de menores, en estos casos menores tuteladas, como era el caso. Aunque finalmente se demuestre su inocencia, si se demuestra su inocencia, mejor para ella. Volverá con señorío y con gallardía, como ha sido ella hasta ahora, diciendo, ¿veis? Yo no tenía nada que ver, y volverá por la puerta grande. Pero mientras tanto siga arrastrándose, cerrando prietas las filas y haciendo numeritos como el que han estado haciendo este pasado sábado, no solamente se perjudica a ella, perjudica a todo el botánico y perjudica a unas amplísimas capas de la sociedad valenciana que o bien van a votar y son las que han mantenido un gobierno de alternativa medianamente progresista, que, hombre, algunas cosas ha mejorado, sin ninguna duda, respecto de, para la mayoría de los valencianos, respecto de lo que fueron los gobiernos anteriores del Partido Popular, o bien para esas otras muchas otras personas que no van a votar, pero que la acción del gobierno del Botánico, de alguna u otra forma, ha incidido en su vida cotidiana. A todos esos nos están haciendo polvo con esta actitud de apretar las filas, que recuerda más a otro tipo de discursos, porque están desgastando completamente el argumentario que les llevó al Botánico al poder en 2015. Así que con esas reflexiones, creo, Manolo, lo vamos a dejar ahí. Quien quiera más puede contraponer argumentos de la Fiscalía y de Mónica Oltra. En fin, subiré en un rato el enlace al artículo que se puede leer, porque yo digo que está publicado, son las dos caras a ver, las dos versiones del caso Oltra. Está publicado en distintos medios de comunicación, solo que en la mayoría se leen de pago. Entonces voy a publicarlo en el que no hace falta estar registrado, ni pagar, ni nada, porque hay un contraste perfecto para que la gente hable con propiedad cuando hable de este tema, vale. Sin perjuicio de que finalmente, si la señora Oltra es absuelta, pues oye, mejor para ella, ¿no? Y de hecho puede volver en el orden de multitud, pero mientras se sigan arrastrando, negando la mayor, chico, es un desgaste terrible que arrastra además a todo el mundo. Y con eso sí que creo que no podemos comulgar. Así que ahí lo vamos a dejar, ¿te parece? Me parece, Carlos. Me apetecería preguntarte y que nos extendiéramos mucho más, pero ya nos hemos pasado mucho. Y quizás en otros... Espero que haya aclarado un poquito, por lo menos en el plano jurídico, que no hay nada de raro en lo que ha estado pasando hasta ahora con la instrucción e investigación del tema de Mónica Oltra. O sea, que no es así, que no busquemos fantasmas donde no hay para justificar lo que no es justificable. Que se siga la investigación normal y que siga el transcurso que tenga que tener que seguir, como debe ser. Vale. Me ha gustado tu recomendación de fuera cuñadismo de Radio Clara. Yo creo que es importante, aunque no sea el tema de hoy, pero... Hay que exigir rigor, hay que tratar de exigir un poco de rigor en lo que digamos. Sea un paréntesis en lo que hemos hablado. Estoy de acuerdo contigo. Yo también a veces he escuchado en tertulias, más que nada, o a veces en entrevistas, pero más que nada en tertulias. Bueno, yo de esto no sé, pero después me he hecho una chapa de 6 minutos. Sí, pero sobre todo haciendo valoraciones de cosas que has dicho que no sabías. Hombre, no, vamos a ver, tú puedes dar tu opinión, faltaba más. Incluso, fíjate, sabiendo que tú eres representante de una determinada ideología o de un determinado partido político, o afín a él, si esto queda claro, es perfectamente admisible dar una opinión que esté, bueno, pues un poco escorada, vamos a decir así, a tus intereses partidistas o ideológicos. Pero advierte, a ver, estoy dando una opinión a título personal porque no está basada más que en mi interpretación ideológica desde mi posición ideológica. Y entonces yo creo que confundiríamos menos a la audiencia, que no tiene la culpa de que a veces metamos la pata de la manera que la metemos. El rigor, yo creo que un poco de rigor en lo que hablamos debería ser mínimamente exigible, porque Radio Clara no es un medio de comunicación cualquiera. No podemos convertirnos en unos tertulianos ad hoc, mandados y teledirigidos como los que vemos en las televisiones privadas. Es que eso no puede ser. Si acabamos haciendo eso, pues perderemos, igual que le pasa a los señores de Compromís, perderemos el crédito que podamos tener al final frente a nuestra audiencia, y eso no nos lo deberíamos permitir, ¿no?
Estoy de Esto es acuerdo en medio contigo. de todos. También me ha parecido bien que hayas diferenciado la opinión o la manera de eh, abarcar, no, la manera de entrar en un tema, la manera de tratar un tema o cualquier información, la diferencia que hay entre quien está en la emisora siendo parte y quien llama por teléfono porque es un oyente, y un oyente no tenemos por qué exigirle ningún rigor. Es decir, es una opinión libre, Claro que que sí, claro que puede sí. ser muy acertada o puede ser una barbaridad, pero la opinión de un oyente. Lo que no puede soltar es, podemos soltar es tonterías los que tenemos O por lo menos vida. cosas que no están fundadas, o sea, o que son absolutamente contradictorias incluso con lo que uno mismo está diciendo, ¿no? Así que, bueno, en fin, esto es una reflexión mía, faltaba Vale, más, vale, ¿eh? vale. Sí, estoy de acuerdo, me ha parecido interesante, porque yo a veces he sentido lo mismo y aprovechando que lo has dicho tú, no me podrán echar la bronca a mí. Bueno, ya has visto que yo como siempre haciendo amigos, ¿no? Muy bien, Bueno, pero no hemos venido aquí a hacer amigos, ¿eh? Hemos venido a tratar de aportar todas las semanas un poquito entre todos, ¿no? Para que tengamos un mundo mejor, más claro y con valores de verdad, que no sean simplemente palabras para ganar unas elecciones o para mantenerse en el poder, ¿no? vale. Pues aquí lo vamos a dejar. Volveremos quizás la semana que viene, si hace falta, sobre este Si no, tema. quizás, si no me habéis echado antes, quieres decir, volveremos la semana que viene, quizás, si no me habéis echado antes, ¿no? Quizás quiero decir si vale la pena, si hay cosas Seguir nuevas, tratando el tema, ¿no? seguir tratando Bueno, el el tema. día 6 de julio tiene que ir a declarar como investigada. A ver, Mónica, ya lo he dicho antes, se defiende solita, es decir, pues llevar a sus abogados como es normal, ¿no? Pero se defiende solita, tiene su buen catálogo para hacer frente y no cortarse y para adelante. Me parece bien, eso es legítimo y justo. Pues es que nadie tiene por qué condenarla. Claro, que luego la prensa canalla y no tan canalla va a hacer leña del árbol caído. Bueno, ya hija mía, la pena de telediario. Pero tú juegas a esto, eres una profesional. Sabes que la pena de telediario va en las dos direcciones. Cuando entras en un procedimiento judicial, es que, claro, es que las acusaciones son muy graves, no se puede mirar para otro lado. Mm. Como se declararan probados esos hechos, son de una gravedad enorme. Sí, O sí, sea, sí. ¿qué más corrupción puede haber que esa? No Mm. es corrupción de dinero, es peor. Por lo tanto, quiero decir, es que es súper razonable que se diga, bueno, mira, no sé si es verdad o no, pero esto evidentemente hay que aclararlo. Y Sí. hay que aclararlo con las debidas garantías. Que Y es lo que han hecho los tribunales, no han hecho nada más. si pásate por aquí, ¿qué te voy a preguntar? Pues Además, claro. es la oportunidad de defenderse. Ahora, es que esto supone que usted lo que quiere es dinamitar el pacto del botánico, el gobierno del botánico. No, oiga, vamos a ver, es que yo no tengo la culpa. O sea, quiero decir, usted tiene responsabilidades públicas y las responsabilidades públicas que tenga ya se las ventilará usted en el ámbito político, que es el que le toca. Ya sabe cuáles son las reglas del juego. La pena de telediario, para desgracia o no, pues forma parte del cargo del político hoy día. Y esto es así, y ella no tenía ningún empacho en buscarle la cabeza y directamente que cortaran cabezas cuando combatía la corrupción del Partido Popular. Es que esta es otra que se le vuelve en contra. Claro. En Bien, fin, lo dejamos, pues si no nos liamos y pasamos aquí toda la mañana. pues sí. Vale, Carlos. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Y eso, al rincón de pensar. Va, yo el primero. Hasta luego. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Bien, de la radio nos hemos ido. Nos vamos de aquí también, ¿te parece? Sí, señorito. Vale. Pues sí, porque ya hemos tenido bastante hoy.